Buenos días, mi nombre es Javier Luque Bustamante. He sido invitado por la SUNAT para tratar con ustedes los aspectos teóricos de la imposición al consumo, tema que vamos a intentar desarrollar en las próximas horas. Este es un tema, en mi opinión, sumamente interesante porque parte de una observación producto de la experiencia de muchos años de tratar este tema, y es de que no es posible, en mi opinión, conocer el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo en profundidad si previamente no tenemos una idea clara de los aspectos técnicos vinculados a la imposición al consumo, a las diferentes formas de imposición al consumo que existen, a las consecuencias que se generan de las características técnicas de cada una de las formas de imposición al consumo, incluyendo un análisis lo más interesante y profundo que se pueda respecto a lo que es la imposición al valor agregado. Creo realmente es necesario, muy necesario entender estos aspectos para luego poder interpretar correctamente nuestro impuesto general a ventas y nuestro selectivo al consumo. Estos impuestos, como cualquier norma, como cualquier ley, tienen las leyes del IGB y la ley de selectivo al consumo tienen vacíos, a veces contradicciones. No será posible salvar estos problemas si no tenemos este conocimiento previo de los aspectos técnicos, de los aspectos teóricos de la imposición al consumo. Solo con ello vamos a poder desarrollar y caminar fácil en el análisis, en la interpretación de las normas vinculadas al impuesto general a ventas y al selectivo al consumo. Por eso lo que vamos a tratar de hacer de inmediato es primero entender lo que son los ingresos del Estado y cómo dentro de estos ingresos se ubica la imposición al consumo, las diferentes formas de imposición al consumo que hay, las características técnicas que tienen, las consecuencias que se derivan de cada una de ellas. Analizaremos qué cosa es la imposición al valor agregado y de ahí en adelante nos permitirá conocer un poco de la historia de la imposición al consumo. No tanto porque querramos ser historiadores, sino porque nos va a permitir entender una serie de aspectos de este desarrollo. No ha sido fácil, es un desarrollo difícil, es un desarrollo que ha merecido mucho esfuerzo de muchos especialistas para llegar a tener lo que tenemos ahora, y para entenderlo y para saber valorarlo correctamente. Por eso es que vamos a analizar la historia, no solamente del Perú, sino a nivel mundial, rápidamente, por supuesto, en base al tiempo que tenemos, y también lo que ha ocurrido en el Perú. Y terminaremos finalmente en los aspectos, en los principios básicos, entonces, como una especie de resumen que tiene la imposición al consumo y que nos va a permitir, ahí sí, entrar y entender bien nuestro actual impuesto general a las ventas y nuestro actual impuesto selectivo al consumo. Vamos a empezar entonces de inmediato con un tema, tratando de ubicar a la imposición al consumo dentro del sistema tributario, un sistema tributario cualquiera, normal. Hacernos la pregunta, ¿qué cosa es la imposición al consumo? No hay forma de hacerlo si no empezamos recordando, porque estoy seguro que todos ustedes lo tienen claro ya, pero hay que recordarlo, simplemente por cuestión metódica y de orden, los tipos de ingresos públicos que existen. Hay muchas clasificaciones, tantas como autores conocemos seguramente, pero la típica, la que hemos recogido para estos efectos que nos lleva directamente al tema es aquella que los clasifica en ingresos originarios y los ingresos derivados. Los ingresos originarios son aquellos que el Estado obtiene de los bienes de su propiedad. Nos interesan más los derivados porque estos son los que el Estado obtiene no en igualdad de condiciones como los originarios, sino aquellos que el Estado obtiene al ejercer su jus imperium, la que actúa como Estado realmente, no en igualdad de condiciones con los administrados. Dentro de estos se encuentran precisamente los tributos, por eso nos interesan en especial.
Entre los ingresos derivados entonces están los ingresos tributarios, hay muchas definiciones también de tributos. Recordemos una que es la que en mi opinión concentra los aspectos que quiero manifestar a ustedes en esta oportunidad. El tributo es una prestación generalmente pecuniaria, dinero, que duda cabe, que el Estado exige unilateralmente en uso de su facultad de imperio, pero respetando los principios de imposición fiscal recogidos en la Constitución Política del país para el cumplimiento de sus fines. Yo quisiera hacer notar en esta definición dos puntos que me parecen importantes. El Estado exige unilateralmente, sin duda, no es por acuerdo de voluntades, definitivamente, porque entonces estaríamos en los ingresos originarios. Como son derivados de la potestad del Estado, los exige unilateralmente, pero no lo hace en forma arbitraria. Al hacerlo, lo hace respetando fielmente los principios de imposición constitucional, los principios de imposición fiscal recogidos en la Constitución Política. Si no los respeta uno cualquiera de ellos, entonces el acto sería ilegítimo, sería inconstitucional. Sería una exacción cualquiera, ¿no? Como cualquier exacción patrimonial indebida que el Estado estaría haciendo de los contribuyentes. Para que esta acción sea correcta, sea legal, sea jurídicamente aceptable, el Estado lo hace respetando fielmente todos y cada uno de los principios de imposición fiscal. Y luego dice para el cumplimiento de sus fines, que esto es muy importante porque en el desarrollo del tema vamos a ver no solamente los fines fiscales propiamente dicho, de recaudación, sino financieros, sino también extrafiscales o parafiscales, si quieren llamarlo así, que son, como vamos a ver también, aquellos objetivos que van más allá del meramente financiero y que son como el Estado termina utilizando a los tributos como herramientas de política económica, o sea, a través de su política económica fija sus objetivos y a través de la rama instrumental, la política tributaria, obtiene una serie de instrumentos, mecanismos que le permite alcanzar estos objetivos fijados por la política económica. Pues bien, si empezamos ahí entonces con la definición de tributo, vamos a darnos cuenta también de esa clasificación general de tributos vinculados y no vinculados. Vinculados en función a aquellos en los que la prestación o de alguna manera están vinculados, como su nombre lo indica, con un quehacer del Estado en favor del contribuyente que paga estos tributos, dentro de los cuales está, como conocemos, la tasa y la contribución. En cambio, los no vinculados está referido a aquellos tributos en los que el contribuyente paga los mismos y el Estado no tiene que prestar directamente al contribuyente que ha pagado estos tributos una prestación especial definida, sino que puede destinarlos a fines generales en los cuales de repente el contribuyente no va a recibir directamente y personalmente ningún beneficio. Dentro de estos precisamente está el impuesto y es al cual nos vamos a referir de inmediato porque estamos hablando de los impuestos al consumo, no estamos hablando de tasas ni contribuciones. Solo para recordar, no nos olvidemos que tratándose de los tributos tasa, está detrás el principio de la contraprestación, servicios que el Estado presta a un sujeto y que el contribuyente paga por el uso o el beneficio directamente recibido, por eso estamos hablando del principio de contraprestación. No ocurre esto en el caso de la contribución, donde está más bien otro principio en juego, que es el principio del beneficio, como por ejemplo cuando el Estado realiza una obra determinada que genera un beneficio económico a determinadas personas y en virtud del cual el Estado le puede cobrar una contribución que va a permitir financiar precisamente la obra, gracias al beneficio económico que indirectamente ha recibido el contribuyente. Este es el caso del beneficio de mejora, por ejemplo, la contribución de mejora, que por una obra del Estado pública termina beneficiando a alguien, incrementa de esa manera su patrimonio y en base a eso termina tributando y financiando esta obra pública. Pero ¿por qué decimos esto? Precisamente para entender lo que ocurre tratándose del impuesto. En el tributo impuesto,
no hay una contraprestación porque no ha recibido nada directamente el contribuyente a cambio de lo que está pagando. Tampoco estamos hablando de un beneficio económico necesariamente. En el impuesto entonces, simplemente, como vamos a ver a continuación, es un tributo cuyo cumplimiento entonces no origina una contraprestación directa a favor del mismo por parte del Estado. Entonces, ¿a quiénes se exige el impuesto? Como decimos acá en esta lámina, a quienes se encuentran en la situación establecida en la ley como idónea para dar nacimiento a la obligación tributaria. Y esta situación siempre será un hecho o una circunstancia que de alguna manera manifieste capacidad contributiva. Por eso decimos acá en el impuesto, el principio que lo sustenta es la capacidad contributiva. Pues bien, a diferencia de la contraprestación y el beneficio económico, tenemos que entender entonces qué cosa es esto de la capacidad contributiva, y esto nos lleva a entender lo que decimos acá en respecto a los objetivos fiscales y extrafiscales de los impuestos, ¿no? Todos sabemos que el principal objetivo de los impuestos es generar los recursos necesarios para la inversión y el gasto público. Sin embargo, como adelanté hace unos minutos, al ser afectadas variables económicas, es posible que de alguna forma, a través de los impuestos, el gobierno pueda influir en el ánimo de los agentes económicos para orientarlos a actuar de determinada manera, ¿no? Entonces, esto es muy interesante entender porque nos va a ayudar a comprender también este tema de la imposición al consumo. Recordemos cómo hasta hace algunos años, décadas diría yo, era común aceptar la presencia del Estado como determinante en la economía, manejando, orientando a los agentes económicos, ¿no? Y por ello teníamos tributos que eran claramente, que tenían objetivos no solamente financieros, sino extrafiscales. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el impuesto a la renta, seguramente algunos de ustedes deben haber leído sobre el tema. Nosotros teníamos un impuesto a la renta para las personas jurídicas con tasa acumulativa y progresiva, igual como es hoy día para el caso de las personas naturales, que llegaban hasta niveles, la tasa marginal más alta, 55%, pero que la tasa efectiva era bastante menor. ¿Por qué? Porque el Estado había decidido utilizar al impuesto a la renta como un instrumento de la política económica para orientar a los inversionistas a invertir en lo que el Estado consideraba que era prioritario y no tanto en lo que no era prioritario. Entonces, había dividido a las actividades económicas, en los sectores del país, sectores económicos, en actividades de primera categoría o segunda o tercera, ¿no? Prioridad le llamaba, primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, y en consecuencia, si el contribuyente, el inversionista, el dueño, el accionista, percibía, se distribuía, acordaba distribuirse utilidades, tenía que pagar la tasa más alta del impuesto. Y si acordaba, en lugar de distribuir, reinvertirla en la propia empresa o una tercera empresa para capitalizarla, entonces, teniendo en cuenta la prioridad de la empresa en la que había invertido, obtenía un crédito contra su impuesto a la renta, y esto hacía que tuviera una orientación para invertir en aquello que el Estado consideraba prioritario. Hay otros tributos básicos también importantes hasta el día de hoy, como los derechos aduaneros, que tienen una función de proteger a la industria nacional y no tanto financiera o de recaudación, aunque por supuesto siempre es importante los ingresos por este concepto. Actualmente, sin embargo, de acuerdo, teniendo en cuenta que estamos en una economía de mercado, esta situación se ha reducido al máximo y tiende a eliminarse. Por eso el impuesto a la renta varió, se modificó, ya hay una tasa fija de 30% como lo conocemos, la reinversión de utilidades está muy limitada a muy pocos sectores, y entonces ya no se piensa del derecho del Estado a inducir a los agentes económicos, sino quien dice que en qué debe invertir, qué debe consumir, es el mercado es el que manda. Entonces, más bien lo que hoy en día se busca, lo que se procura con el sistema tributario, con las características de los impuestos, es dotarlos
de la neutralidad. Este es el elemento básico el día de hoy. Mientras más neutrales sean los tributos, más adecuados estarán a una economía de mercado. Entonces, sin embargo, aún intencionalmente o no, tenemos algunos tributos, como decimos en la lámina, que apuntan, y hablo también del impuesto selectivo al consumo, a objetivos extrafiscales.